amigas, qué bueno estar aquí como cada jueves. Ha sido muy enriquecedor estudiar juntas el Evangelio de Juan. El propósito del podcast es estudiar la palabra expositivamente y crecer en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. Hoy continuaremos con la historia del ciego de nacimiento que encontramos en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. En el episodio anterior analizamos los primeros 12 versículos. Hoy terminaremos el resto del capítulo de los versículos 13 al 41. Entonces, antes de continuar, entremos en contexto. Vemos que Jesús vio a este hombre ciego de nacimiento y esto desencadenó una conversación entre sus discípulos y él acerca de la causa de la ceguera del hombre. Los discípulos le preguntaron a Jesús que si su ceguera se debía al pecado de sus padres o al de él mismo, y Jesús, les da una lección al decirles que su sufrimiento es para la obra de Dios y para que esta obra Dios se manifestara en la vida del hombre. Acto seguido, Jesús escupe en el suelo, hace barro con saliva, se lo unta al ciego en los ojos y le da la orden de que vaya al estanque de Siloé a enjuagarse. El hombre fue, se lavó y regresó viendo. El ciego les dice a las personas que lo habían visto mendigar que el hombre que se llamaba Jesús lo había sanado. La gente le pregunta que a dónde estaba el hombre que lo había sanado y él les dijo que no sabía. Ok, ¿están listas? Comencemos leyendo a partir del versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego. ¿Y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera, y hasta llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿es este su hijo? ¿El que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya éstos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres, pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de ese no sabemos ni de dónde salió. Ahí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron, Tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó,
¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo, para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero, como afirman que ven, su pecado permanece. Una característica notable de esta narrativa es la reacción que toman diferentes grupos de personas: los fariseos, los vecinos del lugar, los padres del ciego y, por supuesto, el mismo ciego de nacimiento. El primer grupo, los fariseos, estaban colgados de la lámpara. Según su fallida interpretación de las Escrituras, Jesús, el Señor del sábado, había quebrantado el sábado. ¿Qué había traído a la luz a un hombre que jamás había visto? No importa. Su legalismo y dureza de corazón no les permitía ver que esa era obra de Dios, que esa obra testificaba de la divinidad de Cristo, del Mesías, el Hijo de Dios, al que tenían caminando entre ellos. Pero su ceguera espiritual no los dejó creer en el testimonio de las obras de Jesús. El hecho de que Jesús se hubiera atrevido a hacer barro en sábado los escandalizaba. Interrogaron al ciego. Ellos querían saber cómo había recibido la vista, pero como no le creyeron, llamaron a sus padres. Ellos confirmaron que él había nacido ciego. Ya tenían el testimonio de los vecinos que habían visto mendigar al ciego. Ya tenían el testimonio de los papás del ciego. Ya tenían el testimonio del ciego. ¿Pero qué hicieron? ¿Creyeron? Absolutamente no. Una segunda vez vuelven a llamar al ciego y ahora llegaron al punto de afirmar que Jesús era un pecador. Le preguntaron al ciego, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Aquí el hombre ciego le respondió valentemente, ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Ellos respondieron, nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés les habló Dios, que a Moisés le habló Dios. Con esta respuesta, los líderes judíos acababan de afirmar su ceguera. Moisés habla de Jesús, la ley, el Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, apuntan a Jesús. Cada uno de estos libros de la ley apuntan a Jesús. Génesis, el libro de los comienzos. Todo fue creado por medio del Mesías. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Jesús es el Logos, el Verbo por quien todo fue hecho. Génesis 3:15, el protoevangelio, la promesa de aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Dios prometió a Abraham que él tendría tantos descendientes como la arena del mar. La familia de Abraham había crecido tanto que se formó la nación de Israel. El libro de Éxodo nos cuenta que la nación de Israel era esclava de Egipto. Dios prometió liberarlos. Dios cumplió sus promesas. Israel fue liberado. Dios le recordó a su pueblo que un día Él mandaría a un Salvador que nos liberaría de la esclavitud del pecado. Moisés era un tipo de Cristo. En Levítico, el pueblo de Dios había sido liberado de la esclavitud y era llamado a reflejar el carácter de Dios. Dios les enseñó a su pueblo que Él es santo, absolutamente perfecto. Dios les dio la ley, la cual era un conjunto de instrucciones que marcaba el estándar por medio del cual el pueblo israelita se relacionaría con Dios, con un Dios santo. El pueblo era incapaz de mantener la ley, pero llegaría uno, el Mesías, el único capaz de cumplir la ley perfectamente. Los que creemos en Cristo somos justificados y Dios ve la justicia de Cristo en nosotros. Después de ser liberados de la esclavitud en Egipto,
la nación de Israel entró en el desierto. No sabían a dónde ir o qué hacer y no tenían idea de dónde sería su nuevo hogar. Dios les pidió que confiaran en Él mientras los conducía a la tierra que sería su hogar. Pero Israel no confió en Dios, quería seguir su propio camino y hacer las cosas a su manera. Debido a su rebelión, experimentarían una grave consecuencia. Antes de que se les indicara dónde debían establecerse, vagarían por el desierto durante 40 años. Y eso es exactamente lo que sucedió. Aún así, Dios prometió que un día vendría un Salvador y los rescataría de las garras de su rebelión. Deuteronomio fue un recordatorio de Levítico y Números para la segunda generación de israelitas que estaban heredando la tierra prometida. En Juan 5, Jesús les dice a los líderes judíos que ellos estudiaban con diligencia las Escrituras, refiriéndose a la ley, los profetas, el Pentateuco, las mismas que daban testimonio a su favor, es decir, a favor de Cristo, pero que ellos no querían venir a Él. En ese mismo capítulo les dijo que si le creyeran a Moisés, le creerían a Él, porque Moisés escribió de Él. Les dice, pero si no creen lo que Él escribió, ¿cómo van a creer mi palabra? Esto explica la afirmación que Jesús hace al final de este capítulo, cuando Jesús dice que ha venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Cuando los fariseos escucharon esta afirmación, saltaron de sus asientos y le preguntaron a Jesús, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? La respuesta de Jesús les dice cuál es su problema. Ellos se creen justos por ellos mismos. Y les dice, si fueran ciegos no serían culpables del pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Si reconocieran su ceguera espiritual, podrían recibir la sanidad de Jesús, como lo hizo con el hombre ciego. El problema es que su propia justicia no les permite ver la necesidad que tienen de un Salvador. En Lucas 6, Jesús estaba cenando con recaudadores de impuestos, personas consideradas en aquella época pecadores. Los fariseos se escandalizaron, pero Jesús les respondió, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores a que se arrepientan. Pasemos ahora a ver la reacción de los padres del ciego. Al ser interrogados, ellos no negaron que fuera su hijo ni tampoco que fuera ciego, pero como los judíos ya habían convenido que se expulsara de la sinagoga al que reconociera que Jesús era el Cristo, ellos se lavaron las manos diciendo que le preguntaran a su hijo, que él ya estaba lo suficientemente grande para responder sus dudas. Estos padres seguramente vieron las batallas de su hijo ciego a lo largo de su vida. Me imagino que su temor al hombre era mayor a su temor a Dios. Ahora entiendo la magnitud que pudo haber sido para ellos ser excomulgados del judaísmo, pero ese milagro que el Hijo de Dios había hecho en la vida de su hijo no los llevaba a descansar en que ese mismo hombre que dio la vista a su hijo los recibiría en su reino. Más adelante, en Juan 16:2, poco antes de su crucifixión, Jesús advirtió a sus discípulos, los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. En Lucas 6:22-23, Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, les dijo, bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas.
Los padres del ciego, por temor a los judíos, recibirían su recompensa aquí en la tierra, al no ser excomulgados de la sinagoga. Pero perderían su recompensa en el reino de Dios, a menos que creyeran que el que había sanado a su hijo era el Hijo de Dios, el Mesías. Proverbios 29-25 dice: el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. En Lucas 9, después de que Jesús alimentó a unos 5,000 hombres y después de que Pedro confiesa que Jesús es el Cristo de Dios, Jesús les dice: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Esto nos lleva a estudiar la fe progresiva del ciego y el riesgo que tomó al confrontar a los judíos. Quizás su situación fue lo mejor que le pudo haber pasado. Él era rechazado, segregado de la sociedad. Pero Jesús pasó y lo vio. Jesús eligió sanar a este hombre ciego. Jesús vio al hombre ciego. El hombre ciego había vivido en la oscuridad hasta que Jesús lo vio e inició su obra en él. Jesús ya lo conocía desde antes de su nacimiento, desde que este hombre estaba siendo formado en el vientre de su madre con este defecto en sus ojos. Dios ya lo había predestinado para este momento, para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Su ceguera tenía un propósito. Cristo entonces hizo el barro y le dio la orden: ve y lávate en el estanque de Siloé. El llamado eficaz se entiende como la atracción soberana de Dios de un pecador a la salvación. El apóstol Pablo se refiere al llamado eficaz cuando escribe: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. La necesidad del llamado eficaz se enfatiza en las palabras de Jesús: nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga. Juan 6:44. Jesús estaba llevando la obra de salvación en este hombre. Él era un recipiente de la gracia de Dios. El apóstol Pablo dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Segunda de Pedro 1:3. El uso por parte de Pedro de la palabra griega kaleo expresa la acción de Dios llamando a los pecadores. El llamado eficaz se conoce más comúnmente como gracia irresistible. La doctrina del llamado eficaz está estrechamente relacionada con la doctrina de la depravación total, dado que el hombre no regenerado está muerto en transgresiones y pecados. Efesios 2:1, es incapaz de llegar a Dios o de escoger a Dios por su cuenta. No hay justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:10-11. Este estado de depravación total hace que el llamamiento eficaz de Dios sea necesario para la salvación. Jesús dijo: porque muchos son invitados, pero pocos son escogidos. Mateo 22:14. En esta declaración, Jesús distingue entre el llamado general que todos reciben al escuchar el Evangelio y el llamado eficaz que conduce a la salvación. El llamado eficaz también se enseña en pasajes como Romanos 1:6, donde Pablo saluda a los creyentes como aquellos que están llamados a pertenecer a Jesucristo. Y Hechos 16:14, Lucas dice de Lidia
que el Señor abrió su corazón para responder al mensaje de Pablo. El llamado eficaz, por lo tanto, es la acción de Dios hacia los elegidos, aquellos a quienes Él eligió en Cristo antes de la creación del mundo, para ser santos e irreprensibles. Los predestinó para su adopción por medio de Jesucristo. Efesios 1, 4 al 5. Entonces Jesús llamó a este hombre, le dio una orden, le dijo: ve y lávate. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Como mencionaba en el episodio anterior, no había nada mágico en el lodo ni en el agua. Fue el poder de Cristo el que le dio la vista a este hombre. Juan, en el capítulo 5, nos cuenta de todos estos enfermos que estaban tendidos junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén, donde había un estanque. Jesús vio a un hombre inválido que llevaba ahí 38 años. Jesús le preguntó que si quería ser sano. El hombre respondió que no tenía a nadie que lo metiera en el estanque mientras se agitaba el agua. En este caso, Jesús le dio la orden: levántate, recoge tu camilla y anda. Juan relata que al instante aquel hombre quedó sano. Fue la omnipotencia de Cristo que sanó al ciego de nacimiento, y fue la omnipotencia de Cristo la que sanó al hombre inválido. Al interrogar los fariseos al hombre ciego en Juan capítulo 9, él respondió: lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Como los fariseos le estaban preguntando lo mismo que ya le habían preguntado, el hombre ciego les preguntó que por qué querían oír de nuevo cómo lo había sanado. Les preguntó que si también ellos querían hacerse discípulos de Jesús. Ellos le dijeron que no sabían de dónde este Jesús había salido, y el ciego les da una lección. Ahí está lo sorprendente, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Jamás se ha sabido de alguien que le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. ¡Boom! El ciego veía más que estos que se creían justos y que se gloriaban al decir que eran discípulos de Moisés. Esto dio como resultado que lo expulsaran de la sinagoga. Pero en los versículos 35 al 38 sucede algo maravilloso. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo, para que crea en él. Contestó el que había sido ciego. Jesús entonces le contestó: pues ya lo has visto, es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Ese hombre no solo había recibido la vista, ese hombre era una nueva criatura, nacida de nuevo, expulsado de la sinagoga, pero recibido en el reino de Dios. Qué glorioso día para el ciego. Su sufrimiento tenía propósito en las manos de Jesús. Amiga, la salvación es del Señor, de principio a fin. Nadie, por su propia justicia, puede ser hija de Dios. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿Tienes temor a no pertenecer, como en el caso de los padres del ciego? ¿El temor al hombre te impide recibir el regalo de salvación? Mateo 7, 13, 14 dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Te has dado cuenta de tu necesidad de Cristo? ¿Escuchas la voz de Cristo llamándote? Oramos que así sea. Oramos que nuestra respuesta al llamado de Dios al escuchar la palabra
nos traiga a postrarnos y a adorar al único digno de toda gloria, aquel que entregó su vida en la cruz, aquel que, aunque no conoció pecado, se hizo pecado para que en Él podamos ser declaradas justas ante Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Bueno, hasta el próximo episodio. Las esperamos aquí cada jueves. Les agradeceríamos mucho que nos ayudaran compartiendo este podcast con sus amigas y familiares. Como les decía al principio, el propósito de este podcast es apuntarlas a Cristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Dios las bendiga. Hasta el próximo episodio.